Buenas noches, saludos cordiales, gracias por estar en el programa Hora 25. Las informaciones, reportes y acontecimientos alrededor de la corrupción en el país sigue conmoviendo la conciencia nacional. El incidente en la Contraloría, con empujones y documentos saltando por el aire, es uno de los ingredientes en esta saga de hechos que sacuden al Ecuador. El fiscal Carlos Vaca Mancheno ha regresado del Brasil y ha puesto mayor expectativa en la disputa. Dijo que hay videos, audios y grabaciones que son pruebas de las andanzas de Odebrecht en nuestro país. Una vez que se descubren los hechos de putrefacción, los diversos estamentos de la actividad pública se han puesto en atención. El presidente de la República, por ejemplo, ha constituido un frente anticorrupción. El Parlamento ha elaborado una agenda para atender la crisis. El Consejo de Participación Ciudadana también ha emprendido en una ofensiva similar. El Ecuador llano sigue con estupor la disputa alrededor de estos escándalos. Los millones de dólares y el desparpajo para el robo saltan y brincan por todo el escenario nacional. La institucionalidad pulverizada no tiene capacidad para responder y la impunidad está atenta para esparcirse por los diversos escenarios y actores de este drama. Nuestros invitados esta noche aquí en el estudio de Teleamazonas. Edwin Jarrín, él es vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana. Nos acompaña también el doctor Gustavo Medina, él fue Procurador General del Estado. Agradezco la participación de Daniel Mendoza, él es asambleísta por Alianza País, y agradezco la presencia de Paulina Araujo, docente universitaria. Gracias por acompañarnos, Martina, buenas noches. Muy buenas noches, Andrés, y bienvenidos todos. Una semana de película, o mejor dicho, de telenovela, es la que ha vivido Ecuador después de que Carlos Vaca Mancheno recibiera la lista de presuntos implicados en el caso Odebrecht. Una semana en la que la Fiscalía ha continuado su gestión con menores críticas que en los últimos meses, pero en la que se ha cuestionado con más firmeza a otros entes del Estado. Las críticas han recaído sobre la Contraloría, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Asamblea Nacional, el Poder Ejecutivo y los representantes de estos órganos. Algunos de ellos reaccionan, la mayoría lo hacen a destiempo. Una semana inusual fue la que vivió Ecuador días después de que la Fiscalía de Brasil entregara a la de nuestro país los nombres de implicados en el caso Odebrecht. Una semana en la que el fiscal general llegó de ese país con un acuerdo entre Ecuador y Odebrecht para avanzar con las investigaciones. Es exclusivamente en materia penal. Una semana en la que las fiscalías de Colombia y Ecuador se reunieron para investigar al consorcio Acciona Odebrecht, que operó en ambos países. Metro Quito de aquí contrató con el consorcio Odebrecht Acciona. Lo mismo pasó en el drenaje del río Magdalena. Le estoy dando una orden que yo soy la Contralora General del Estado subrogante. Una semana en la que Pablo Celi y Isabel Chamún pugnaban por el mando de la Contraloría, cuyo titular Carlos Polit se encuentra en el extranjero y cuya casa allanó la Fiscalía por el caso Odebrecht. Ajetreada también esta semana para la Asamblea, que votó a favor de considerar el juicio político al Contralor. Designó una comisión multipartidista para que viaje a Estados Unidos en busca de más información sobre el caso Odebrecht. Semana en la que también se resolvió llamar a comparecer al Consejo de Participación Ciudadana. Precisamente para que explique cómo es que hizo el concurso para elegir Contralor. La que presenciamos también una semana en la que la mayoría oficialista de Alianza País votó en contra de convocar a Jorge Glass a comparecer. ¿Por qué no procede llamar al vicepresidente? Porque no existen las pruebas en este momento. El vicepresidente dijo que sí quería venir. Parece que ustedes son los que no confían en lo que él pueda decir. Aún entonces, la Comisión de Participación Ciudadana exigió su presencia, pues al tío de Glass, Ricardo Rivera, se lo acusa de recibir sobornos de Odebrecht aprovechándose del parentesco con altos funcionarios. La que termina es también una semana en la que el presidente Moreno instaló el Frente Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, en el que 7 de 13 invitados tienen o tuvieron vínculos con el
oficialismo. Una semana en la que la canciller de la República se reunió con el secretario general de la ONU en Estados Unidos para impulsar mecanismos de cooperación en la lucha anticorrupción. Y mientras tanto, en Ecuador, Jorge Glass ejerció sus funciones con normalidad, ratificando que no está envuelto en corruptelas y que con Odebrecht fue tajante en 2008. Vino Marcelo Odebrecht en persona a reunirse conmigo y ese hombre me amenazó, pues. Prácticamente lo saqué a empujones. 3 años después, Ecuador suscribió el mayor número de contratos de su historia con la empresa. Bien, vamos a iniciar entonces ya nuestra conversación, nuestro panel de esta noche aquí en Teleamazonas, programa que se transmite en vivo. Edwin, quisiera su apreciación respecto a un punto central que aparece sin duda en este debate, que es la institucionalidad. ¿Ha funcionado la institucionalidad para enfrentar los hechos de corrupción? Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Un saludo a todos los miembros de este panel y un saludo fuerte a toda la ciudadanía. Yo creo que estamos en un proceso de una democracia en fortalecimiento, una democracia que se está forjando y que se está construyendo poco a poco. A partir de la Constitución del 2008 se genera una institucionalidad diferente para realmente construir independencia y acción no solamente aislada y a partir de escándalos, sino para luchar contra la corrupción de manera efectiva. Y en ese camino se puede decir y se puede hablar con números y con certezas. En periodos anteriores, y me refiero al proceso de la Comisión de Control Cívico contra la Corrupción, por ejemplo, del 98 al 2008, de todos los escándalos semanales que existieron, no hubo personas sentenciadas, no hubo personas recuperación de dineros por parte del Estado. Es decir, vivíamos en una cultura del escándalo. A partir de la nueva institucionalidad, se va generando una acción que tiene que ver, y ya tenemos personas sentenciadas por hechos de corrupción. En el país hay cerca de 200 personas que han sido sentenciadas por hechos de corrupción. Hay como 550 millones cobrados desde Contraloría General del Estado por glosas, justamente por desvío de dineros, podríamos llamarle. Es decir, el empezar a fortalecer una institucionalidad es lo importante. El tener un fiscal que actúe ahora y actuó sumando la información del proceso pasado, del fiscal pasado, porque la investigación no inicia hoy, la investigación inicia desde mucho antes, y ahí yo quisiera recordarles que como Consejo de Participación Ciudadana acompañamos al fiscal, ex fiscal Galo Chiriboga, a Washington a reunirnos con el Departamento de Justicia, a reunirnos con el Departamento de Estado, justamente en establecer los acuerdos para que lo que está sucediendo hoy día pueda darse. Y lo que debemos trabajar de ahora en adelante es fortalecer la institucionalidad para que no quede en la impunidad, para que no nos quedemos con el escándalo. Paulina, su opinión respecto a la institucionalidad y lo que acabamos de escuchar. Buenas noches. Buenas noches, sí, Andrés. Un saludo a quienes están aquí compartiendo y ante todo a todos quienes nos están viendo a nivel nacional. Pues bien, la verdad es que por un lado seguimos manteniendo un esquema de que al parecer desde el 2008 por la Constitución el Ecuador nace al punto en que se nos dice que la democracia se va fortaleciendo poco a poco y que gracias a la Constitución del 2008 hemos tenido un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que ha acompañado a las autoridades de control, según lo que puedo entender. Sin embargo, pienso que yo soy del grupo de los ecuatorianos que entendemos que poco se ha hecho para prevenir la corrupción. Ahora se toma una bandera de lucha que supuestamente ya se está sancionando, que hay varias personas que cuentan con su sentencia en que el Estado incluso ha recuperado el dinero del cual han abusado. Sin embargo, nadie nos dice aquí qué conductas de prevención se dio para que no se abuse de los fondos públicos. Esto más porque la Constitución del 2008, al crear este quinto poder, precisamente, entiendo yo, buscaba eso. Y no solo a través de este órgano, sino que todos los órganos del Estado confluyen y trabajen armónicamente. Poco se dice que en el 2014, cuando se aprueba el Código Orgánico Integral Penal, la figura de dar contratos sin observar la reglamentación, que es al fin de cuentas la trama principal de estos actos de corrupción, dejó de ser peculado, estimado Andrés. Y en 5 años podría prescribir. ¿Cómo yo logro entender entonces que se va fortaleciendo la democracia si desde el órgano que hace las normas, al parecer, hubo un blindaje tendiente a la impunidad? Ok, gracias, Paulina. Daniel, uno podría pensar y señalar que si es que no había el caso Odebrecht, si no había el escándalo internacional de Odebrecht, no habríamos sabido
no habríamos investigado, no habríamos empezado a fiscalizar como se está desarrollando, se está implementando ahora mismo? Buenas noches, Andrés. Buenas noches. Buenas noches, Paulina. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches, Edwin. Un gran saludo a todos los ecuatorianos que se encuentran observando este programa. Yo creo particularmente que la investigación y la fiscalización viene dándose ya hace mucho tiempo atrás, pero que evidentemente para la opinión pública y para todos nosotros, después de que se levante el sigilo de las delaciones del caso de Odebrecht, pues se cuentan con más pruebas, más elementos de convicción para poder actuar. Lo ha hecho de manera independiente la Fiscalía y nosotros también como Asamblea Nacional, pues tenemos también muchos más indicios de responsabilidad para poder actuar en base a nuestra competencia. Es decir, hay un momento antes del 1 de junio y un momento después del 1 de junio, evidentemente, porque ya se cuentan con otros elementos. Pero porque hay un escándalo internacional, porque hay un proceso que se está investigando en el Brasil y en los Estados Unidos. Sí, pero no podemos desmerecer todo lo alcanzado en estos 10 años en la lucha firme contra la corrupción. Es decir, se han dado pasos súper importantes que han transformado la institucionalidad del Ecuador y que hoy eso ha permitido, por supuesto, que hayan detenciones, que hayan sentencias, que hayan mensajes claros a la ciudadanía. ¿Que eso es perfecto? Por supuesto que no. Todavía nos queda mucho por hacer y ese es el mensaje que tenemos que darle a la ciudadanía. Que esta es una cruzada en la que todo el Ecuador tiene que sumarse y todos los ecuatorianos, todos los ciudadanos tenemos que ser parte de la misma. Doctor Medina, por favor, buenas noches. Buenas noches. Cuando se habla del fortalecimiento de la institucionalidad en el país, en esta última década me da la impresión que no se está viviendo en el Ecuador, porque ciertamente que la Constitución de Montecristi, que es un buen catálogo de derechos fundamentales que no son invención de los constituyentes, sino patrimonio del mundo, empezando por el derecho a la resistencia que está en la normativa internacional, lo que hizo ya en la parte orgánica de la Constitución es fortalecer el presidencialismo al grado del hiperpresidencialismo. ¿Y eso qué significó una vez que se construyó eso? ¿Qué significó? Eso significó resta de la independencia, de la autonomía de las diferentes funciones del Estado. Hay categorías históricas y jurídicas que no se han tornado viejas u obsoletas. Entre esas, el Estado de Derecho, que se sustenta en la división del poder público en funciones y en la independencia de cada uno de ellas. Los balances. Pero cuando se habla de avances, por ejemplo, aparte de lo que ha dicho la doctora Paulina, en cuanto a que se sacó del Código Integral Penal la entrega de contratos sin cumplir, como figura que también forma parte del peculado, hay otras cosas en el Código Integral Penal. Aquello de haber recogido la exigencia previa del pronunciamiento de la Contraloría declarando que hay indicios de responsabilidad penal para poder investigar asuntos relativos al peculado y al enriquecimiento ilícito, es para mí un claro retroceso. Ok. Paulina, quisiera pedirle si hay una apreciación, una aclaración un poco sobre lo que usted ha señalado. Esto significa que se construyó un andamiaje legal con elementos constitucionales, como ha referido el doctor, y también con normas secundarias que permiten esto. Pues sí, y más allá de las normas, incluso yo pienso que cualquier ecuatoriano puede constatar una descomposición general del sistema de control, porque más allá de gran cantidad de eslogans o de frases que se nos busca repetir, nos damos cuenta que los recursos públicos no han sido usados con cautela, y pienso que no es justo desmerecer esto, porque es bastante grave. Más allá de lo del Código Orgánico Integral Penal, también vemos que toda esta institucionalidad debía promover justamente ¿qué? Una participación ciudadana para que sean los ciudadanos los que escruten cómo funcionan los órganos del Estado.
En el Ecuador, ¿qué hemos constatado? Que quienes han denunciado corrupción han sido perseguidos, lamentablemente. Y un sistema de justicia que, si bien aquí se nos ha dicho que ha habido sentencias, lo cual sí me gustaría que puntualicen con nombres y apellidos, por otro lado, vemos que es curioso, cuando Fiscalía va avanzando y se emite órdenes de detención, las personas ya están fuera del país. Ok, Paulina. Edwin, ahora el turno es para usted con esta frase que ha señalado su compañera de panel. Descomposición del sistema de control. Yo creo que siempre es importante hablar teniendo información, teniendo elementos para emitir opinión y para emitir criterio. Creo que el hablar con titulares o el hablar con comunes no contribuye a construir un país diferente. Todos queremos un país transparente, eso nadie lo va a dudar, nadie estamos buscando otra cosa, ¿no? En ese camino de empoderar a la ciudadanía, por ejemplo, me voy a referir a cifras, a datos reales. Hasta el 2007 en este país solo 30 instituciones rendían cuentas anualmente. Hoy, cerca de 5.000 instituciones anualmente rinden cuentas. Antes, en este país, era imposible acceder a información pública. Hoy, el 94% de los pedidos de información son respondidos en un plazo de 6 días máximo a los ciudadanos. Antes no existían, en 10 años, del 98 al 2008, que es de donde se tiene datos, de donde se tiene información, en este país se hicieron 84 veedurías. En el 2016, solamente el año pasado, se hicieron en este país 214 veedurías. Ahí está el empoderamiento ciudadano, pero ese empoderamiento ciudadano no es de actores políticos, no es de los que tienen un micrófono para expresarse, no se les da ese espacio. Y además de eso, yo quisiera recalcar y poner énfasis en una acción que es importante, que ha permitido la transformación de este país. ¿Qué significa la contratación pública? ¿Cómo era la contratación pública antes del 2007 y cómo es hoy día? Pero ahí no, ahí no hay avances. A ver, ahí no hay ¿cómo avances? que no hay avances? La contratación pública se hizo con estos sistemas Andrés, de decretos de emergencia. El Ecuador es reconocido. Incluso el rol de la Contraloría, Edwin. Andrés, discúlpame, pero el sistema de contratación pública del Ecuador no es reconocido por mí, es reconocido por el Banco Mundial como el mejor y más transparente de América. Información del Banco Mundial. 290.000 proveedores del Estado. Pero para un lápiz. 6.000 millones de dólares, 6.000 millones de dólares entre 2014 y 2015 a través de empresas de la economía popular y solidaria. Eso es la transformación que tiene el país. Eso es lo que significa transformar el país. En el sistema de contratación pública existen 680.000 contratos publicados. ¿Usted está de acuerdo, doctor, en que la contratación pública se volvió más transparente, más adecuada? La política en nuestro país ha convertido a la estadística en el arte de mentir con precisión. Porque si hubiese tanto control, ¿por qué no detectaron lo que ocurría en los contratos celebrados con Odebrecht? ¿Por qué no descubrieron lo que ocurría en Petroecuador? Y no hay que ensalzar a la nueva ley del Sistema Nacional de Contratación Pública, porque esa ley empezó por suprimir el informe previo del Contralor y del Procurador General del Estado para celebrar contratos con instituciones públicas. La Contraloría expresaba su opinión previa respecto de asuntos técnicos y financieros y la Procuraduría expresaba su opinión respecto de los asuntos legales para prevenir en lo posible actos de corrupción, para que la contratación pública se haga con estudios previos completos que determinen no solamente las especificaciones técnicas según las cuales deben realizarse esos contratos, las estipulaciones contractuales, sino el precio referencial. Se tenía un precio base con el cual se iniciaba y prácticamente se duplicaba o triplicaba al final. Una ley que habla una inmensa gama para declarar emergencias, haciendo en el país de la excepción la regla, evitando procesos licitatorios en materia contractual. Por eso yo sostengo que si hay que hacer en este país es una revisión sustancial de esa ley del Sistema Nacional de Contratación Pública. Aparte, naturalmente, de otras reformas, empezando por la Constitución, para restablecerle
a la Contraloría la facultad de auditoría de gestión para que pueda establecer en sus exámenes el avance, la consecución de metas, de objetivos, que es fundamental en la administración pública. Tenemos que ir a una pausa. Daniel, le debo la palabra. Ahora mismo que retornemos después del corte comercial, iniciamos con usted su intervención. En un instante retornamos. Retomamos Hora 25. Odebrecht forma parte de la trama de corrupción más grande que se ha descubierto en América Latina y afecta también a países de África. Esa trama salió a la luz a través del caso Lava Jato, que involucraba a Petrobras, la estatal petrolera de Brasil, en una red corrupta de empresarios y de políticos, la mayoría miembros del Partido de los Trabajadores. Tiempo después, Marcelo Odebrecht fue sentenciado a 19 años de prisión por dirigir un sistema de sobornos a funcionarios públicos para conseguir contratos del que se tiene información a partir del 2007. A raíz de ese acontecimiento, el Ejecutivo y otros altos cargos de la empresa se acogieron a la colaboración eficaz para reducir su condena. Así entregaron a la justicia los nombres de quienes recibieron esos sobornos. La lista de esas delaciones se entregó a la Fiscalía de los países implicados la semana pasada. Y desde entonces un torbellino se desató en Ecuador. Ese ciclón habría iniciado antes en otros países. Ricardo, su nombre, y es director general de Ingeniería y Construcción de Techint en Brasil, y bajo la presunción de pago de sobornos por parte de un consorcio de empresas en el cual Le pido que se aclare a la mayor de edad si alguno de sus funcionarios construyó una mentira. Porque ellos han construido una mentira. Archivos de la página oficial del Departamento de Justicia de Estados Unidos menciona a Argentina. Apenas esa información fue publicada, la Fiscalía se comunicó con... En las próximas horas será trasladado a la carceleta del Poder Judicial Miguel. 4 días de audiencia, el excongresista señalado de ser responsable de los delitos de cohecho y enriquecimiento. Se ha establecido que de dicho monto, de los 4.6 millones de dólares... El juez de garantías penales, Gustavo Brito, ordenó bloquear los pagos pendientes a la constructora. Aparece en febrero. El pacto Odebrecht, estamos, como lo dije. Las acciones de la justicia por la trama de Odebrecht se hicieron sentir con mayor celeridad en países ajenos a Ecuador. En Colombia, por ejemplo, la presidencia solicitó información del caso a la Fiscalía de Brasil cuando Marcelo Odebrecht fue sentenciado en marzo del 2016. En Perú, un acuerdo de colaboración directa entre el Ministerio Público y Odebrecht permitió al Estado recibir información, aunque se encontrara en un país diferente, y obligó a entregar a la empresa una compensación económica al país en febrero de este año. En ambos casos también cayeron en prisión, se emitieron órdenes de captura o fueron investigados desde enero empresarios, funcionarios públicos, expresidentes y presidentes. Pero en Ecuador, para la misma fecha, no se conocían nombres de implicados. Las demoras eran evidentes. Usarse como pretexto el hecho de que no existiese algún perito calificado. Finalmente, en abril, el caso se cobró un primer detenido, el exministro Alexei Mosquera. Y tenemos la constancia del pago de $1 millón. Ninguna otra novedad salió a flote hasta el 2 de junio, cuando la lista de implicados, producto de las delaciones, se entregó al fiscal general ecuatoriano. Algunas de las personas involucradas tienen fuero de corte nacional. Se detuvo a 5 personas. Uno de los detenidos del 2 de junio fue el tío de Jorge Glass, Ricardo Rivera. A él se había referido el secretario jurídico de la presidencia así en enero. Dice que el tío está atrás de negocios de corrupción. Bueno, no hemos encontrado nada. Todo a causa de una trama de la que hay información desde el 2007, pero que en Ecuador tendría como punto de partida el regreso de Odebrecht al país en 2011. Que se preparen para largarse del país. Y es que en 2008 el presidente expulsó a la empresa por fallos técnicos en la entrega de la central San Francisco, que dejó de funcionar varios días generando pérdidas al Estado. $200.000 diarios tienen que responder. Pero 3 años después, Odebrecht retornó a Ecuador a través de un acuerdo de compensación. Se los obligó a ellos que las corrijan sin costo adicional para el país. Ahí, y además
tuvieron que dar 20 millones de dólares como una compensación por las paralizaciones. Ecuador se comprometió a eliminar todos los juicios en curso contra la empresa por daños y presunciones penales, y la Contraloría General del Estado desvaneció 8 glosas. Construyó a partir de entonces la fase 1 de la Ruta Viva en la administración de Augusto Barrera. Se cuestionó que se le adjudicara la obra por haber presentado la oferta más alta. La central hidroeléctrica Manduriacu también estuvo entre sus proyectos. En esta, la Comisión Anticorrupción denunció un sobreprecio de 103 millones de dólares. Que no se atrevan a echar sombra sobre las megaconstrucciones. Pues la Contraloría se convierte en un encubridor de aquellos actos que debieron ser juzgados con anticipación. Que es una falsa información. O no saben o no entienden los informes de Contraloría. Odebrecht se encargó también de la remoción de terrenos de la refinería del Pacífico, en cuya compra nuevamente denunció un sobreprecio a la Comisión Anticorrupción. Eso llevó a Carlos Polit a enjuiciar a sus miembros. Construyó también el poliducto Pascuales Cuenca, donde se denuncian más sobreprecios. Una historia que deja sus huellas en el continente y que en Ecuador se denunció en su tiempo, pero que no generó reacciones expeditas en la justicia. Presentamos nuestro segundo segmento del programa. Daniel Mendoza, la palabra. Gracias, Andrés. Un poco retomando lo que se comentó en el anterior segmento, yo soy un respetuoso de los criterios de los demás y yo quisiera hacer un llamado a que en realidad todos aportemos a mejorar todas las iniciativas que se están dando en esta lucha permanente que tiene mucho tiempo, que no es de solamente estas últimas semanas, sino que viene desde mucho tiempo atrás, en donde hay avances concretos en la institucionalidad, en la búsqueda de la verdad, en lo que tenemos que presentarle como mensaje a la ciudadanía. Yo respeto los criterios de los demás, pero cuando escucho que se generaliza de tal manera y se usa frases fabricadas como institucionalidad pulverizada o descomposición general, yo creo que eso implica desechar todo lo bueno, todos los logros, y eso sería imposible, porque Andrés y demás panelistas, todos los ecuatorianos reconocemos los avances que ha tenido el Ecuador. No significa esto en ningún momento que la ley de contratación pública, del Sistema Nacional de Contratación Pública actual sea perfecta, pero no lo podemos ni siquiera comparar con lo que era la ley orgánica de contratación pública de ese entonces. Es decir, han habido muchísimos avances. ¿Cuándo usted había visto, Andrés, y los ecuatorianos, que se contrataba de tal manera con organizaciones sociales, la economía popular y solidaria, cuando había este tipo de reactivación económica para sectores que antes solamente eran pequeños monopolios? Es decir, han habido avances en transparencia, han habido avances en rendiciones de cuentas, han habido avances en muchos aspectos. No podemos desconocer todo esto. No implica esto que no tengamos que escuchar. Tareas que mejorar. Por supuesto, que tengamos que escuchar y que tengamos que revisar lo que está vigente en este momento y ver si amerita una corrección. Paulina. Bueno, lo que pasa es que creo que estamos confundiendo los temas, porque pensé que íbamos a hablar del fenómeno de la corrupción que está ligado a delitos cometidos en el Ecuador, que no tiene nada que ver a lo que se ha ganado y lo que se ha avanzado. Se está confundiendo y se está confundiendo la ciudadanía, queriendo hacer ver que se ha avanzado bastante, pero sin decir a qué costo se han hecho las obras. Porque lamentablemente en el Ecuador, primero, se ha hecho creer que la obra es un favor y que la gente tiene que estar agradecida con un gobierno que hizo obra cuando la obra tenía que ser hecha. Es obligación de todo gobierno hacerlo porque se paga con dinero de los ecuatorianos. Y segundo, cuánto debieron haber costado las obras y cuánto finalmente han costado. Y ahí es lo que entramos a conductas que más allá del eslogan, que lo ganado, que antes era igual y ahora se ha mejorado, lo cual pienso que ya es un argumento que no tiene sustento. Lo que tenemos que hablar aquí es que ha habido conductas delictivas. Pero eso, Paulina, eso es un problema de las personas. Pero hay una estructura, un esquema que permite eso, ¿o qué? A eso voy, claro. ¿Ya? Los delitos se cometen tanto por acción, quien recibe coimas, quien da contratos saltándose los cánones de la contratación pública, los sobreprecios, que también es algo que no sé si a eso se refieren, a defender lo ganado o lo que ha cambiado, pero también delinque quien omite, quien teniendo un deber jurídico de evitar que se den estas conductas, más bien preparó el terreno para que se den. Ahí está, preparó el terreno. Hay un elemento que es fundamental, ¿no? O sea, debemos partir de algo, y voy a poner un ejemplo aquí. Partimos de que hay una red delincuencial que la crea Odebrecht. Y la crea utilizando... Bueno, ese es un caso, Odebrecht es un caso, y hay otros casos. Voy a poner otro ejemplo, ¿no? En el 2003, en Europa,
revienta un caso similar al de Odebrecht, que genera una estructura para ganar contratos con el Estado, y ahí fueron Noruega, Grecia, Alemania, fueron víctimas de eso, y que es Siemens, ¿no es cierto? Un escándalo igual, una empresa transnacional que genera una estructura para hacerlo. ¿Ya? ¿Cuál es el elemento que coincide tanto en lo que pasa con Odebrecht hoy día como lo que pasó con Siemens? Los paraísos fiscales. Y ese tema de los paraísos fiscales es algo que no se atreve a debatir, no se atreve, se lo ve como un tema aislado, es decir, es legal mantener mi dinero donde yo quiera tenerlo. Ese es un tema que prefiere no topárselo, todo el mundo tiene miedo. Puede ser legal tenerlo, pero es totalmente ilegítimo. Es ilegítimo que se dejen de pagar impuestos en este país por 3.000 millones de dólares de ecuatorianos de riqueza creada en el Ecuador que están en paraísos fiscales. Entonces, cuando abordamos el tema de la corrupción, abordémosla completa, debatámosla completa, debatámosla en todas las aristas, no solo en las que nos puede convenir. Lo que debemos garantizar y luchar ahora es porque no hay impunidad, porque se recuperen las platas que se han robado los que se han robado y que paguen cárcel. Que no haya impunidad, doctor. Que no haya impunidad. Para eso se requiere que la anunciada cirugía mayor del presidente de la República pase por la adopción de fundamentales medidas de orden legislativo y operativo. Algunas de las medidas de carácter legislativo ya se los he enunciado, se podrá más tarde también agregar otras. De carácter operativo, naturalmente fortalecer, no a través de la creación de un frente anticorrupción, sino de las instituciones públicas que tienen en su haber la detección, la investigación y la sanción de hechos de corrupción. Por ejemplo, ¿qué entidades? Fiscalía. Claro. Función judicial estrictamente hablando. Ya, todo el sistema. Contraloría General del Estado. Estas son instituciones que tienen que fortalecerse para que puedan responder precisamente al momento crucial que en materia de moral pública está viviendo nuestro país. Daniel. Sí, no quería dejar de hacer un comentario en torno a la intervención de Paulina. Es decir, yo la escucho y me parece estar escuchando que está hablando de ese viejo Congreso en donde los diputados manejaban partidas. Ese era el país en el que los ecuatorianos sentían que eran un favor las obras. Yo creo que usted está hablando del país que ya dejamos atrás, porque en el país de hoy, todos los ecuatorianos entendemos que es nuestro derecho que el Estado trabaje para nosotros, y ese sí es un gran logro de estos últimos 10 años. Entonces yo le invito a que dejemos un poco a un lado la ironía y que debatamos de lo realmente relevante. Yo estoy de acuerdo con usted. Sí, este primer tema que abordamos de la ley de contratación pública y todo lo demás es importante. Es importante porque, como dice Edwin, no tenemos que abordar la corrupción solamente por Odebrecht, mucho menos por estos últimos 10 años. O sea, tenemos que abordar la corrupción de manera general y decir que todo acto pequeño o grande, ilícito, debe ser perseguido y debe ser sancionado. Ese tiene que ser el mensaje a la ciudadanía, y para eso se requiere el trabajo de todos los ecuatorianos. Paulina, por favor. Pues bien, ¿me podría usted decir si es que está 100% seguro que efectivamente la ley va a llegar a quienes hicieron o dejaron de hacer toda esta trama delincuencial que al fin de cuentas, ¿qué implicó? Que abusaron del recurso de todos los ecuatorianos. Sería muy aventurado que usted me diga que sí, que usted está 100% seguro que la justicia va a actuar, porque hasta hoy en día no ha actuado oportunamente. Lamentablemente, ustedes mismos lo han aceptado, que se está intentando poco a poco ir fortaleciendo las instituciones. Sin embargo, yo me pregunto, ¿acaso antes no tuvimos una Secretaría Nacional de Transparencia? Sí, me parece que estuvo a cargo también del doctor Jarrín, en donde ya se quería transparentar la gestión de los órganos públicos, pero como ustedes ven en el Ecuador, estamos todo el tiempo, ya vamos fortaleciendo poco a poco. ¿Por qué no se hizo antes? ¿Y por qué ahora hay que esperar con una lista para ahí sí que todos los órganos empiecen a caminar? El Consejo de Participación Ciudadana, ¿qué rol tiene en esto, doctor? Con el respeto que me merece el señor Jarrín, yo he sostenido que el Consejo de Participación Ciudadana es una creación artificiosa de la Constitución de Montecristi,
porque lo que hace es crear un ente que repite muchas atribuciones. Por ejemplo, dice que recibirá denuncias en materia de corrupción. Para eso está la Contraloría, pues. Dice que habrá de declarar indicios de responsabilidad penal. Para eso está, pues, primero la Fiscalía, segundo, la Contraloría. Cuando se dice que van a intervenir en las causas que tienen que ver con la corrupción, para eso está la Procuraduría General del Estado, aparte del Defensor Público y el Defensor del Pueblo. Estoy señalando simplemente ejemplos. Y naturalmente la Constitución le asigna el rol de liderar una campaña anticorrupción que nosotros, al menos yo, no lo he visto hasta este momento. ¿Y esa otra tarea de la designación de funcionarios? La designación de funcionarios, que es la única tarea que hemos visto que se ha cumplido, ha dejado también mucho que desear, por más que se diga que se han hecho según concursos públicos de oposición y méritos de los que yo personalmente tengo muchas reservas, y si es del caso hablaremos más tarde. Yo quisiera abordar, respondiéndole un tema a la doctora Araujo, que me parece interesante lo que abordó, ¿no? Hablar del daño social de la corrupción creo que es válido y es algo que deberíamos hacerlo, lo que no se ha realizado. Yo estoy de acuerdo, no es un favor lo que hace ninguna institución pública, no es un favor la educación, no es un favor la salud, no es un favor el darle energía eléctrica todo el tiempo, no son favores, es obligación del Estado y el Estado tiene que cumplirlo. Y el daño social de la corrupción que ha tenido este país es inmenso. Nos hemos olvidado de las barcazas, por ejemplo, nos hemos olvidado del no generar infraestructura en este país, nos hemos olvidado de todo eso. Entonces sería muy interesante abordarlo, doctor Araujo, ese daño social de la corrupción, cuantificarlo, ese daño de todo lo no hecho, ¿para beneficio de quién? Para beneficio de unas pocas familias, para el beneficio de unos pocos actores políticos que tenían el control del Estado. En relación a las competencias del Consejo, hay un elemento que es fundamental que no lo nombró el doctor en este momento, ¿no? ¿Cómo empoderamos a la ciudadanía? Lo que marca la Constitución del 2008, yo no estoy para defender instituciones, no lo voy a hacer, pero siempre defenderé derechos. Y el derecho a la participación es algo que se da en la Constitución del 2008 y que nunca jamás podrá ser regresivo ese derecho. Nunca más el decir que a través de unos acuerdos en el legislativo, ¿no?, ponen de superintendente de bancos a alguien que aupa un feriado bancario, expulsa a 2 millones de ecuatorianos del país. Hay 8.000 millones de dólares de perjuicio de los ciudadanos del país. Sí, ¿en función de qué? En función de una aplanadora del legislativo, entre un acuerdo entre dos partidos políticos que se repartían el Estado. Oiga, pero Edwin, tampoco esto que ha ocurrido es una buena lección, un buen ejemplo. Ahora mismo el Contralor está siendo procesado. Pero está siendo procesado y tiene... Por eso esa designación no fue buena. Es que, a ver, una cosa es la capacidad técnica de una persona. Yo no le pido qué es lo que va a hacer con el cargo en el futuro. Él hace un juramento ante la Asamblea donde se posesiona y jura servir a la patria. Y ahí le agradecerá, caso contrario lo demandará. Entonces, la patria tiene que demandarle si ha cometido algún acto fuera de la ley, tiene que demandarle y meterle preso. Okay. Eso es lo que debe suceder. Paulina. Bueno, sí me gustaría tener bastante claro que esta situación del tema Odebrecht puede ser quizás solo una arista de varias situaciones que sí se deberían transparentar en el Ecuador. Que lamentablemente fue un país que nos vendió la idea que tenía que esperar primero la información que viniese de Estados Unidos y por otro lado que se tenía que esperar la dichosa lista, cuando hasta lo que tengo entendido los contratos se suscribieron en el Ecuador. Las obras, ¿dónde han sido hechas? Aquí. No es muy difícil. Si usted se da cuenta, todo lo que abarca los sectores estratégicos, los contratos, si bien los suscribe el gerente, ¿quién aprueba todos estos contratos? Un directorio, donde usted tiene un ministro del ramo, las emplades y quien conducía los sectores estratégicos a la época, que es el actual vicepresidente. Si ustedes se dan cuenta, si tratáramos de concordar todo lo que nos ha expuesto aquí el señor asambleísta y el señor comisionado, de que se ha avanzado, de que se ha actuado oportunamente, ¿por qué no al menos se pedía rendir cuentas a estas personas sin imputarles nada? El mero hecho de que transparenten, concurran, expliquen en qué sentido se dio la contratación, cuál era la necesidad, el porqué del precio. No pienso que eso sea malo,
Pero más bien, ¿cuál es el sentido que estamos percibiendo los ecuatorianos? Que más bien se está tratando de blindar y ahora sí se habla. Si no tienen pruebas, no rinden cuentas, cuando todo funcionario debería rendir cuentas como parte de sus obligaciones. Daniel, esto es lo que quisiera resaltar. Daría la sensación de que los están protegiendo, de que los están blindando, que se está construyendo un escudo para proteger a aquellos que cometieron o que supuestamente cometieron delitos. En ningún momento, Andrés, en ningún momento nadie está por encima de la ley y la abogada aquí presente, pues, tiene que ser una firme defensora del debido proceso y de que vivimos en un Estado de Derecho. Usted más que nadie debe respetar la institucionalidad del Ecuador. Entonces, esa independencia de funciones me permite a mí sí decirle de que toda persona que comete un acto ilícito tiene que ser perseguido y sancionado. Pero la pregunta que usted me hizo hace un rato, tiene que respondérsela el representante judicial de la justicia en el Ecuador. Es decir, en este caso, yo lo que le quiero decir es que como asamblea nosotros estamos cumpliendo nuestro trabajo y estamos respondiéndole al país como se debe responder. Usted, Andrés, sabe y todos ustedes conocen que hemos ya ingresado la solicitud para enjuiciar políticamente al Contralor General del Estado porque existen los indicios de responsabilidad. No pasa lo mismo con el señor vicepresidente. Le explico. ¿Alguna vez ustedes han visto que se ha llenado un bien del señor vicepresidente? No, yo quiero saber, dentro del anuncio de pruebas que se ha hecho en la solicitud, se está disponiendo la práctica de pruebas, que comparezca el fiscal general del Estado, que comparezca la fiscal subrogante, porque quiero saber cuáles fueron los elementos de convicción que tuvo Tania Moreno para poder iniciar la denuncia por delito o presunto delito de concusión. Tienen que haber elementos de convicción en contra del Contralor. Es decir, nosotros como asamblea vamos a respetar y a exigir que se respete siempre el debido proceso, entregar las garantías necesarias para que exista el derecho a la defensa, pero nunca, nunca irnos en contra del derecho constitucional de presunción de inocencia de nadie. Eso es la clave. Doctor Medina, la palabra para usted. Creo que hay que distinguir un juicio político del informe que todo servidor público, desde el presidente hasta el último de los empleados públicos, debe rendir. No es que solamente hay que llamarle a la asamblea a un funcionario, cualquiera que sea el nivel de esto, cuando hay pruebas. Hay que llamarle cada vez que se necesite que aclare qué ha pasado en determinado asunto, precisamente para que la asamblea disponga de elementos que puedan propiciar ya otros procesos. Pero cuando hablamos del inicio de un juicio político contra el Contralor, que yo me alegro que así ocurra, contra un Contralor ausente que a lo mejor ya no va a venir, sí debo decir que eso mismo debió haber hecho en la década que ha pasado. La fiscalización debe ser una actitud permanente del Congreso de la República. Así debió llamarse siempre. Rapidito, Daniel, para responder esto. Totalmente de acuerdo con el doctor. Es decir, nosotros tenemos que responderle a la ciudadanía. Y en este momento eso es lo que estamos haciendo. Repito, Andrés, se han dado pasos firmes, pero no podemos nosotros irnos en contra del debido proceso y del Estado de Derecho en el que vivimos, respetando la institucionalidad del Ecuador. Yo le garantizo, ahí sí, se lo garantizo, de que los ciudadanos van a continuar en esa mejoría permanente. Si usted le hace una consulta a cualquier ecuatoriano, antes del 2004, la percepción de corrupción en el Ecuador estaba por los cielos. Ahora, el ecuatoriano promedio te dice que vivimos en un Estado transparente, hay rendición de cuentas, hay transparencia en el Ecuador, pero eso no significa que sea toda la normativa perfecta. Tenemos que revisar lo que quizás no está funcionando y ese seguimiento que tiene que dar la Asamblea Nacional tenemos que hacerla con paso firme. Andrés, una última cosa. Sí. Tampoco nosotros, doctor, le quiero aclarar, tampoco nosotros estamos cerrándonos a la puerta de que del señor vicepresidente asista a la Asamblea. Simplemente hemos dicho que cuando sea necesario, cuando se considere oportuno, se lo llamará. Es decir, nosotros no estamos blindando a nadie. Nadie está por encima de la ley. Eso tiene que quedar claro al país. Esta es una cruzada de todos los ciudadanos. Tengo que ir a un corte comercial. Volvemos en un instante para presentar nuestro siguiente segmento de Hora 25. Vamos con Paulino.
Bien, vamos a ir con el tercer segmento del programa y queremos un poco ya generar algunas propuestas y de alguna manera definiciones en torno a lo que ocurre alrededor del tema corrupción. Paulina, empecemos con usted, por favor. Bueno, lo importante que hay que tener en cuenta que cuando hablamos de derecho público y hay funcionarios, se entiende que los funcionarios públicos tienen, ante todo, la voluntad de servir al Ecuador, no de servirse del cargo que están ostentando. De eso, claro. De ahí que en derecho público, ¿cuál es la nomenclatura que se debe seguir? Desterrar la mala idea que nos han querido hacer pensar que ha habido errores de buena fe cuando ha habido sobreprecios, porque es un descaro, permítame decirlo. Igualmente, que cuando ha habido una empresa corruptora, luego se pretende querer demostrar que ha habido acuerdos entre privados, lo cual tampoco es cierto, porque penosamente se quiere sembrar en la mentalidad del ecuatoriano que Odebrecht es la mala y los pobres funcionarios públicos se vieron sometidos en estas conductas. Pero Odebrecht tampoco es la buena. Ambos, usted tiene corruptor y decisor, pero quienes decidieron dentro del Ecuador tienen que, por lo menos, por decirlo menos, y ojo, aquí no estoy hablando de pruebas para un juicio, sino que al menos no darle la cara a Paulina Araujo o a la Asamblea, sino al país y determinar cómo se hizo la contratación y cómo se procedió. Porque no quiero que se pase por alto que la corrupción no siempre va a implicar fines económicos. Tan corrupción es una persona que deja de hacer lo que tiene la obligación legal, que es el funcionario público. O el despilfarro o el uso indebido de los dineros, no solamente es robarse propiamente. ¿Quién paga al funcionario público para que cumpla bien su trabajo? Y ante todo, para que evite efectos lesivos, los pagamos todos. De ahí que sí nos llama la atención que incluso cuando tratamos de debatir de estos temas, los funcionarios tienden a victimizarse. Y eso no está bien, porque es obligación de ellos transparentar todo al Ecuador. Ok. Víctima. Bueno, no, nunca me he victimizado, ese no es parte de mi rol ni de mis principios en la vida. Estoy totalmente de acuerdo que un servidor público estamos para servirnos, no estamos para servirnos del Estado. En ese contexto y en esa línea, yo creo que hay muchas cosas por cambiar, pero eso no significa que echemos para atrás lodo de todo lo que ha sucedido en este país. Pero tampoco hay avances fundamentales. Hay cosas que se hicieron mal, Edwin. Es que yo creo que es más lo positivo. Se refirió hace un momento la doctora Araujo a la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Corrupción. No lo digo yo, no lo dice la Convención de las Naciones Unidas y reconoce al Ecuador los avances fundamentales que ha tenido y reconoce la vanguardia que tiene el Ecuador en muchos elementos. Uno de esos, la contratación pública, reconoce la escuela judicial, reconoce la incorporación a través de la meritocracia de funcionarios al Estado, reconoce la estabilidad de los funcionarios. O sea, hay un montón de elementos que reconoce. La OEA también reconoce en el marco de la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción. Es decir, el plantearnos un elemento, decir nada sirve, todo no vale, son una caterva de ladrones, estamos acusando a 290,000 proveedores del Estado y vuelvo a insistir en eso, porque a ellos les estamos diciendo tramposos cuando decimos que nada funciona. ¿Sí? Si es que existen elementos aislados como el tema de Odebrecht, como el tema Petroecuador, lo que hay que es fortalecer lo que decía el doctor hace un momento, fortalecer la institucionalidad del Estado y no dejar que exista impunidad, que la Fiscalía actúe como debe actuar y la función judicial sentencie como debe sentenciar. Ese es el reto que debemos tener y eso no lo vamos a hacer debilitando la institucionalidad del Estado. Lo vamos a hacer fortaleciendo la institucionalidad del Estado y si es que hay normas jurídicas que deben ser cambiadas para fortalecer esa lucha de acuerdo a la realidad, bienvenidas, esas hay que hacerlas. Okay. Doctor, por favor. Permítame, Andrés, que regrese un poquito a la afirmación del señor Jarrín respecto de la participación ciudadana. Yo personalmente no creo que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social represente a la ciudadanía. Porque si se quiere representar a la ciudadanía, para eso está el Parlamento, que con todos los defectos es la expresión de la soberanía popular. Y no hemos visto una real participación del inmenso conglomerado del Ecuador que está preocupado por el asunto. Volvemos al tema que estamos tratando. Fortalecimiento de las instituciones encargadas de la detección, del control,
de la investigación y de la sanción de hechos de corrupción. Pero además del fortalecimiento, la independencia. La independencia es la condición sine qua non, sin la cual no puede haber una real lucha contra la corrupción. Hay que dar autonomía, hay que dar independencia a todos los funcionarios que tienen que ver con estas materias, porque solo así naturalmente se sancionará a quienes hay que sancionar, se les absolverá a quienes hay que absolver, porque no todos son corrompidos, no todos son malos, pero lo que sí ocurre que hay un fenómeno ya históricamente muy generalizado que está calando muy hondo en la conciencia ecuatoriana. En la corrupción no hay que ponderarla, solo hay que recordar que la corrupción era uno de los elementos fundamentales que determinó la decadencia del Imperio Romano. La concentración de poder, Daniel, ¿pudo haber contribuido a esto que estamos enfrentando ahora? ¿Esta falta de independencia de las funciones? De ninguna manera. Yo creo que el concepto de independencia de funciones se ha venido defendiendo a lo largo de todo el periodo del expresidente Rafael Correa y ahora quizás con un enfoque distinto, con el liderazgo que también es distinto de nuestro presidente Lenín Moreno. Es decir, este tema de defender la independencia de funciones es lo que nos obliga a nosotros a respetar el accionar de las otras instituciones, de lo que hace la Fiscalía, de lo que hace la Justicia, y nosotros enfocarnos en lo que nos compete. Por eso estamos haciendo nuestro trabajo, que es eminentemente la parte política. En este sentido, yo quisiera hacer prácticamente este llamado a todos los ciudadanos. Tienen que todos estar vigilantes de que la institucionalidad, cada una de estas, haga su trabajo y que nosotros como funcionarios, porque comparto con Paulina y con Edwin, tenemos que devengar nuestro sueldo, devengar el tiempo por el cual se nos está pagando con acciones concretas en beneficio de los ciudadanos. Y hoy la lucha contra la corrupción es de todos los ecuatorianos. Por eso yo hago este llamado. Esos llamados también son complicados, Daniel, porque son todos y no es ninguno. Cada quien desde su trinchera, como decimos. Nosotros desde la Asamblea luchando de manera firme en contra de cualquier acto de corrupción, la Fiscalía haciendo su trabajo, respetándose el debido proceso, logrando de que se respete el derecho constitucional de presunción de inocencia. Es decir, nosotros no podemos simplemente llamar a alguien por llamar a la Asamblea, interrumpiendo. A veces es mejor, es preferible llamar por llamar que no llamar, pues. Pero estaríamos interrumpiendo la función de la otra. Pero ustedes tienen que fiscalizar. Es decir, ustedes llamen al y lo estamos haciendo, y lo estamos demostrando. Llamen al Contralor, llamen a todos los implicados. Vuelvo y recalco, Andrés, no nos estamos cerrando a esa posibilidad de considerar lo necesario, de considerar lo oportuno. Lo vamos a hacer. O sea, no se trata de blindar a nadie, se trata de actuar en derecho. Y en ese sentido estamos haciendo. Edwin Jarry, solo una precisión al doctor. Nosotros no representamos a la ciudadanía, eso queda claro. No representamos, ¿no? Nuestro rol es empoderar a la ciudadanía para que se represente sola. Se habló hace un momento de rendición de cuentas. Este año, en función de la rendición de cuentas del año pasado, más de 30.000 ciudadanos participaron, ejerciendo el poder, no que nadie les represente, sino ellos representándose, siendo protagonistas de la rendición de cuentas. Molesta a muchas autoridades que el ciudadano se convierta en el que exige la rendición de cuentas y exige qué es lo que debe rendir cuentas la autoridad. A muchas autoridades les ha molestado, pero eso es lo que es el rol nuestro. Nuestro rol no es representar a ellos, es empoderarlos para que ellos se representen por sí solos, para que la ciudadanía se represente, para que la ciudadanía haga las cosas por ellos. Vamos con la última ronda. Un minuto rapidísimo, Paulina, empezamos con usted. Pues bien, más allá de fomentar el empoderamiento, sí, nuevamente nos vemos abocados a que los órganos del Estado funcionen bien. No queremos más que se acate las normas que ya tenemos, eficacia, eficiencia, calidad. Y ante todo, se tenga claro que Odebrecht quizás es una sola arista. Sí tenemos que entrar a ver qué es lo que ha pasado en el manejo de los recursos que nos pertenecen a todos los Muchísimas gracias. Así mismo, rapidito, Daniel, por favor. En ese sentido, solamente trayendo a colación las palabras del presidente Moreno, vamos a combatir la corrupción del pasado, del presente y del futuro. El mensaje es claro para todos los ciudadanos. Esta lucha contra la corrupción es de todos. Y por eso la invitación, que parece que no importa mucho, pero en realidad cualquier acto de corrupción, un ciudadano que va a hacer un trámite en una institución pública y ve que le solicitan algún tipo de valor, tiene que denunciar, tiene que sentirse
seguro de que vive en un Estado de Derecho y que las garantías existen para que su denuncia llegue a una sanción. Ok, Edwin, por favor. Yo me quiero enfatizar en la necesidad de fortalecer la institucionalidad del Estado, la necesidad de que cada uno cumpla su rol y en algo que es elemental y que se lo ha dicho y lo seguiré ratificando siempre. La impunidad es lo que debemos acabar, dejar la cultura del escándalo y pasar a la cultura de los hechos. Y eso también lo vamos a lograr empoderando ciudadanos. Ciudadanos tienen el poder en sus manos, la Constitución así lo determina, ejérzanlo para que este país, desde nuestra posición como ciudadanos, se transforme por completo. Con usted terminamos, doctor Medina. Aspirar que el país retome el camino de la restauración moral de esta república. Y para eso se requieren actitudes del gobierno, actitudes de las otras funciones del Estado, que la Asamblea cumpla su tarea de fiscalizar y de legislar con sabiduría, que las otras funciones, especialmente la Fiscalía y los jueces y tribunales, pues intervengan con autonomía e independencia, y que la Contraloría General del Estado sea realmente la institución en la que los ecuatorianos confiemos para que no cunda la corrupción. Muchísimas gracias. La presencia de Edwin Jarrín, Gustavo Medina, Daniel Mendoza y Paulina Araujo. Gracias la asistencia de ustedes a través de la pantalla. Felicidades, Ecuador. Nos vemos la próxima semana. ¿Ah? Nos vemos la próxima semana. Felicidades. Teleamazonas presentó Hora 25.